Hay un momento en el despertar espiritual donde todo parece detenerse, porque las señales desaparecen y algo en ti susurra que quizás te equivocaste de camino. Y eso no es un retroceso. Lo que está ocurriendo es que la versión de ti que condujo hasta aquí ya llegó hasta donde podía llegar. Y hoy vas a entender exactamente en qué consiste ese umbral. Nadie te advierte de esto cuando comienzas el camino espiritual, porque al principio todo parece nuevo. Cada experiencia alimenta la sensación de que estás avanzando, pero llega un momento, y casi siempre llega, en que el entusiasmo se transforma en silencio. Las prácticas que antes te llenaban de paz pierden intensidad. Y ahí muchas personas llegan a una conclusión equivocada. Creen que hicieron algo mal, que perdieron la conexión. Y sin darse cuenta, comienzan a buscar con más fuerza aquello que ya necesitan encontrar. Porque el despertar espiritual tiene una característica que rara vez se menciona. No avanza esa línea recta, se mueve por capas. Y cada capa revela una verdad. Pero también exige despedirse de una versión de uno mismo. Y mientras esa despedida no suceda, la siguiente puerta permanece cerrada. Existe una idea que puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu despertar espiritual. Las personas no permanecen estancadas porque les falte fuerza. Permanecen estancadas porque intentan proteger una identidad que ya cumplió su propósito. Mientras sigas defendiendo esa versión de ti que aprendió a sobrevivir, será muy difícil convertirte en la versión de ti que vino a vivir en plenitud. La pregunta es, ¿cómo puedes reconocer que todavía estás protegiendo una identidad que el alma ya está intentando dejar atrás? Piensa en una serpiente cuando cambia de piel. ¿No intenta volver a la anterior? Porque su crecimiento hizo imposible regresar. Con nosotros ocurre algo parecido, solo que la piel que cuesta abandonar no está sobre el cuerpo, está en la identidad. Una identidad es la colección de decisiones, creencias y emociones que repetiste durante tanto tiempo que terminaste llamándolas yo. Y ese yo, bueno, fue necesario. Te protegió, ¿cierto? Pero llega un instante en que aquello que antes te sostenía comienza a limitarte. No porque sea malo, sino porque ya terminó el trabajo por el que apareció. El alma empieza a expandirse, mientras la personalidad intenta conservar el territorio que ya conoce. Por eso resulta tan agotador. Una parte de ti siente un llamado imposible de ignorar, mientras la otra insiste en convencerte de que sería mejor esperar un poco más, ¿cierto? Y quizás por eso llevas tiempo sintiendo una incomodidad que no sabes explicar. No es una tristeza permanente, es algo más sutil, como si la vida que antes tenía sentido hubiera comenzado a quedarse pequeña. Porque empiezas a mirar conversaciones que antes disfrutabas y ya no encuentras el mismo interés. Objetivos que antes perseguías con tanta intensidad dejan de producir el mismo entusiasmo. Y entonces aparece esa pregunta silenciosa: ¿qué me está pasando? Y muchas personas creen que ese momento significa que perdieron el rumbo. Y puede ser exactamente lo contrario. Cuando el alma deja de caber dentro de una entidad antigua, la incomodidad no es el problema, es el aviso. Porque el verdadero desafío comienza cuando intentas apagar ese aviso para volver a sentir la comodidad de antes. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Confunde la paz con la ausencia de cambios. Cuando muchas veces la paz aparece justo después de aceptar aquello que ya no puedes seguir sosteniendo. Y hay una escena que se repite en la vida de muchas personas, aunque nadie la reconoce mientras la está viviendo. Empiezan a sentir que ya no encajan donde antes pertenecían. Las conversaciones se vuelven superficiales, las metas dejan de emocionarlas. Entonces aparece el miedo, no al cambio, al vacío. Porque cuando una identidad comienza a deshacerse, todavía no existe la siguiente versión con suficiente fuerza para sostenerte. Es como estar entre dos orillas. Ya no puedes regresar a la primera, pero todavía no has tocado la segunda. Y muchas personas se mantienen ocupadas porque el silencio les resulta incómodo. Buscan otra meta, otro curso, otra respuesta. Intentan llenarlo todo, pero el silencio no llega para castigarte. Llega para que escuches una voz que el ruido había mantenido dormida. Porque ya no obtienes satisfacción de lo antiguo, pero todavía no experimentas la estabilidad de lo nuevo, una tierra de nadie. Y sin embargo, es precisamente ahí donde empieza la verdadera transformación, porque el alma nunca construye sobre una estructura que sigue aferrándose al pasado. Primero crea espacio y después revela dirección. Así que uno de los mayores errores durante el despertar espiritual es intentar recuperar la persona que fuiste, porque al menos ella sabía quién era, ¿cierto? Pero esa versión de ti tenía respuestas para una vida que ya terminó. Y cada vez que intentas volver hacia atrás buscando seguridad, retrasas el encuentro con quien realmente estás llamado a ser.
Y ahí la pregunta es, ¿y si esa sensación de vacío realmente no fuera una pérdida, sino el espacio que necesita tu nueva identidad para comenzar a existir? Porque durante mucho tiempo yo tampoco entendí esto. Cuando llegué a México, sentí que estaba empezando desde cero. No era solo cambiar de lugar, era la sensación de haber perdido todas las referencias que antes me hacían sentir seguro. Recuerdo despertarme algunos días con una mezcla de ilusión y frustración. Sabía que había una razón para estar ahí, pero no lograba ver cuál era el siguiente paso. Y ustedes saben que cuando la mente no encuentra respuestas, hace algo muy humano. Empieza a fabricar dudas. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si esto no era para mí? Y en medio de esa confusión, le pregunté a uno de mis guías. Le dije, ¿qué necesito aprender de todo lo que estoy sintiendo? Y la respuesta llegó con tanta claridad que todavía sigue acompañándome. Todo lo que sientes, tu mente puede creerlo, pero no tiene un efecto real hasta que te mueves para ir por ello. Me quedé completamente en silencio. Eso no solo me describía a mí en ese momento, describe a cualquier persona que siente el llamado, pero sigue esperando sentirse lista para ser respondida. ¿Te suena familiar? Porque entendí que llevaba días intentando cambiar una realidad sin cambiar la identidad desde la que estaba actuando. Seguía esperando sentirme listo. Seguía actuando como la persona que todavía dudaba de sí misma. No necesitaba convencer al universo. Necesitaba dejar de convencerme de que seguía siendo quien había llegado con miedo. Porque hay una diferencia enorme entre esperar que tu vida cambie y empezar a moverte como alguien cuya vida ya comenzó a cambiar. La primera postura necesita pruebas para creer. Y la segunda crea las condiciones para que esas pruebas aparezcan. Tal vez la realidad que estás esperando no dependa de recibir una señal más. Tal vez depende de dejar de vivir desde una identidad que sigue necesitando permiso para avanzar. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se construye una identidad nueva sin engañarse a uno mismo? Porque aquel día comprendí algo que nunca había aprendido en ningún libro. Las identidades también tienen fecha de vencimiento. Hay una versión de ti que fue perfecta para atravesar una etapa. Y precisamente por haber cumplido tan bien su función, merece ser honrada, agradecida. Porque gracias a ella llegaste hasta aquí. Sería como seguir usando un mapa para una ciudad en la que ya no vives. El mapa no está equivocado. Simplemente dejó de servir para el territorio que ahora estás recorriendo. Estás intentando cruzar un puente llevando una versión de ti que fue creada para el otro lado del río. Y ningún puente puede recorrerse por un pie aferrado a la orilla que ya decidiste abandonar. Porque fíjate en esto, cada vez que intentas convertirte en esa nueva versión de ti, no solo cambian tus pensamientos, también cambia la forma en que tu sistema entero interpreta la realidad. Nuestro cerebro fue diseñado para ahorrar energía. Todo aquello que repite durante años termina convirtiéndose en un programa automático. La forma en que reaccionas, lo que crees merecer, la forma en que imaginas tu futuro, todo eso deja de ser una decisión consciente y se convierte en una identidad. Por eso cambiar duele más de lo que imaginamos. Una parte de nosotros interpreta cualquier transformación profunda como la pérdida de algo conocido. Quizás por eso has sentido que justo cuando decides avanzar aparecen dudas que antes no existían. Tomas una decisión y de pronto recuerdas todas las razones por las que podría salir mal. Muchas personas creen que esas voces representan la verdad y suelen representar la costumbre. Y la costumbre habla con tu propia voz, porque no parece un enemigo, parece sentido común. Y ahí está la trampa, porque el miedo pocas veces se presenta como miedo. Se disfraza de prudencia, de perfeccionismo, de todavía no. Y mientras le seguimos creyendo, la vida continúa esperando la decisión que solo nosotros podemos tomar. Porque hay pensamientos que no nacen de tu intuición, nacen de la identidad que teme desaparecer. Por eso algunas de las ideas que más te frenan parecen tan razonables, porque no gritan, no generan escándalo, solo susurran frases como espera un poco más, todavía no es el momento. Cuando tengas más seguridad, entonces avanzarás. Pero, ¿qué pasaría si esa voz no intentara proteger tu futuro, sino proteger una versión de ti que ya terminó su camino? Porque la mayoría no necesita aprender más, necesita dejar de identificarse con quien cree que es. Puede leer 100 libros de abundancia y seguir tomando decisiones desde la escasez. Puedes hablar durante horas sobre amor propio y seguir aceptando relaciones que nacen del miedo a estar solo o sola. El conocimiento transforma muy poco cuando la identidad permanece intacta. Por eso algunas personas acumulan años de crecimiento personal sin experimentar un cambio profundo. No les falta información, les sobra apego a una historia que, aunque les produzca dolor, les resulta familiar. Y lo familiar no necesita demostrarse, simplemente se siente verdadero. Pero sentir algo durante muchos años no lo convierte en verdad, solo demuestra cuánto tiempo llevas creyéndolo. La identidad es como una casa donde has vivido toda tu vida, porque conoces cada habitación, sabes dónde cruje el piso, dónde entra la luz y dónde esconderte cuando tienes miedo. El problema comienza cuando esa casa comienza a quedarse pequeña.
porque puedes seguir viviendo dentro de ella, pero cada día respirarás con menos libertad. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿tienes miedo de salir de la casa o de descubrir quién eres cuando ya no vivas dentro de ella? Porque si mañana despertaras sin la historia que llevas años contándote sobre quién eres, ¿seguirías tomando las mismas decisiones? Permanece unos segundos ahí, solo observa lo que ocurre dentro de ti, porque hay personas que convierten una herida en una identidad, otras convierten un fracaso en identidad, pero el alma nunca quiso encerrarte en una sola versión. La vida cambia y tú estás llamado o llamada a cambiar, no para dejar de ser tú, sino para descubrir una parte de ti que todavía no ha tenido espacio para manifestarse. Y aquí aparece algo que pocas personas se atreven a mirar de frente. El momento en que reconoces que una identidad ya no te sirve, y no siempre llega con claridad. A veces llega disfrazada de cansancio, de esa sensación de que algo en tu vida ya no encaja. Aunque por fuera todo parezca estar bien, eso no es una crisis, es una invitación. Quizá el mayor acto de amor propio no consiste en aceptarse exactamente como eres. Quizá consiste en dejar de aferrarte a una versión de ti que ya no puede contener todo lo que estás destinado a expresar. Porque aceptar no siempre significa permanecer, a veces significa agradecer y tener el valor de seguir caminando. Pero entonces aparece una duda que puede cambiarlo todo. ¿Cómo sabes que ya llegó el momento de dejar atrás esa identidad? Porque hay personas que son capaces de soportar años de sufrimiento antes de atravesar unos meses de incertidumbre. Porque la incertidumbre no permite controlar el resultado. Y es precisamente ahí donde el despertar espiritual deja de ser una idea bonita y se convierte en una experiencia real. Porque ¿qué parte de ti sigue resistiéndose a convertirse en la persona que ya sabe que puede ser? No me respondas con la mente. La mente hablará del dinero, de tiempo, de las personas que no te apoyaron. Incluso recordará heridas que todavía te duelen. Pero debajo de todo eso suele existir una resistencia mucho más silenciosa. La resistencia de dejar de ser quien siempre has sido. Y esa resistencia puede disfrazarse de espiritualidad. Porque hay personas que pasan años preparándose para comenzar. Esperan leer un libro más, tomar otro curso, sentir una paz absoluta antes de dar el siguiente paso, sin darse cuenta que están utilizando el crecimiento espiritual para evitar transformarse. Porque aprender produce una sensación de avance, mientras que cambiar de identidad exige renunciar a algo que te parece familiar. Y eso sí da miedo. Existe una diferencia enorme entre prepararte y esconderte detrás de la preparación. La primera te acerca a tu propósito y la segunda solo hace más cómoda la espera. Porque hay personas que llevan años sintiéndose listas, pero nunca han dado un paso que contradiga la identidad con la que comenzaron. Entonces la pregunta deja de ser cuánto sabes y se convierte en algo mucho más incómodo. ¿Qué decisión estás proponiendo para no tener que convertirte en una nueva versión de ti? Después de aquella respuesta de Eneas, no ocurrió un milagro al día siguiente. No desperté con todas las respuestas. No cambió mi realidad de la noche a la mañana. Lo primero que cambió fue algo que nadie podía ver: mi manera de presentarme ante la vida. Así que en lugar de preguntarme ¿qué haría alguien que todavía esté esperando que las cosas mejoren?, empecé a preguntarme ¿cómo actuaría la persona que ya vive el propósito que siente en su corazón? Y esa pregunta modificó pequeñas decisiones, porque la disciplina dejó de depender del estado de ánimo. Las decisiones dejaron de esperar permiso. Chicos, la identidad no cambia el día que lo decides. Empieza a cambiar cada vez que actúas de forma coherente con la persona que estás eligiendo ser. No es un instante, es una práctica. Porque durante mucho tiempo pensé en vencer mi antigua identidad. Y hoy sé que estaba equivocado. No había nada que vencer, había que agradecer. Porque esa versión de ti dudaba, pero fue la que tuvo el valor suficiente para llegar hasta el punto donde podía transformarse. Si hoy puedo dedicar mi vida a ayudar a otras personas a sanar sus emociones y a descubrir su propósito, no es porque aquella versión desapareciera, es porque dejó de conducir mi vida. Muchas personas intentan destruir partes de sí mismas, cuando en realidad solo necesitan dejar de entregarles el volante. Sanar no significa convertirte en alguien completamente distinto, significa dejar de permitir que una versión antigua siga tomando las decisiones de tu presente, porque tu pasado puede seguir formando parte de tu historia. Lo que ya no necesitas hacer es escribir tu próximo capítulo. Y si eso es cierto, ¿quién está tomando hoy las decisiones más importantes de tu vida? Si nadie pudiera juzgarte, si supieras con absoluta certeza que no vas a fracasar, ¿qué versión de ti comenzaría a vivir desde hoy mismo? Esa respuesta habla de la identidad que tu alma ya reconoce, pero que tu personalidad todavía teme expresar. No estabas esperando una oportunidad, estabas esperando sentirte autorizado o autorizada para convertirte en alguien que ya eras por dentro. Porque durante mucho tiempo pensamos que el despertar espiritual consistía en convertirse en alguien completamente nuevo. Y esa idea parece inspiradora, pero también puede convertirse en una carga. Y sin darte cuenta,
Empiezas a perseguir una versión idealizada de ti misma o de ti mismo. Una que nunca duda, que siempre sabe qué hacer, que nunca se equivoca. Y mientras persigas esa imagen, empiezas a rechazar a la persona que eres hoy. Cada error parece una prueba que todavía no has despertado. Y así nace una guerra silenciosa contra ti mismo. Pero el alma no evoluciona desde el rechazo, evoluciona desde la integración. Y eso significa que ninguna versión de ti fue un error. La que vivió con miedo, la que buscó aprobación, la que esperó durante años el momento perfecto. Todas hicieron lo mejor que pudieron con el nivel de conciencia que tenían en ese instante. Y cuando comprendes eso, deja de pelear con tu historia y empiezas a verla como una preparación. Y quizás la versión de ti que más criticas fue exactamente la que hizo posible que hoy pudieras entender este mensaje. No todo en tu pasado vino a detenerte. Muchas experiencias llegaron para construir la fuerza que hoy tú necesitas. La pregunta es, ¿seguirás juzgando a esa versión o finalmente le agradecerás el haber llegado hasta aquí? Porque las primeras señales del cambio casi nunca son visibles. Empiezan en decisiones pequeñas, en conversaciones que ya no aceptas, límites que antes no ponías, en la forma en que te hablas cuando algo no sale como esperabas. Ahí comienza la nueva identidad, no cuando el mundo te reconoce, cuando tú dejas de negociar con aquello que ya no te representa. No estás detenido porque el universo te haya olvidado. Tal vez estás viviendo el instante exacto en que tu antigua identidad ya no puede acompañarte y la nueva todavía está aprendiendo a caminar. ¿Qué es así? No intentes acelerar el proceso, pero tampoco vuelvas atrás. Da el siguiente paso, aunque todavía no puedas ver el camino completo. El alma nunca necesita contemplar el recorrido completo. No necesita reconocer cuál es el siguiente paso verdadero. Pero si quieres saber cómo reconocer si tu conciencia ya está operando desde un nivel distinto, viendo las señales concretas que indican que ya cruzaste su umbral, eso es lo que exactamente tienes que ver en este video que te dejo aquí. Nos vemos ahí.